Cristo es nuestra fe. Amén. Cristo es nuestra fe. Y vamos a leer Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, el verso 12 al 14. Marcos capítulo 11, verso 12 al 14. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hoja, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó el día, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora Marcos capítulo 11, verso 20 al 24. Marcos capítulo 11, verso 20 al 24 dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús y le dijo: ten fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Según la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, verso 2, Cristo es el autor y es el consumador de nuestra fe. Y según lo que dice ahí mismo en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 2, nuestra fe está basada en la obra de Cristo. Nuestra fe no está basada en nuestras obras, sino en la obra de Jesús, en su sufrimiento, como dice ahí Hebreos 12:2. Si quieren lo lean para que más o menos puedan entender lo que les estoy explicando. Su oprobio, su exaltación, porque ahí dice en Hebreos 12:2 que fue exaltado y fue puesto a la diestra de Dios. Entonces nuestra fe está basada en la obra de Cristo. Yo creo que levante su mano derecha y diga conmigo: nuestra fe está basada en la obra de Cristo y no en nuestras obras. Amén. Por esa razón nosotros no debemos alabarnos de nuestra fe. Porque a veces hay personas que dicen: no, yo tengo más fe que tú, o esta persona tiene más fe. Y a veces cuando se le dice: tú eres una persona de fe, a veces la persona se llena de orgullo y a veces se llena de soberbia, sin saber que no es la fe de la persona, sino que es Cristo, que es la fe en la persona. ¿Cuántos dicen amén? O sea, nosotros tenemos la fe que es Cristo, y esa fe que es Cristo, por medio de Cristo, nosotros podemos hacer sus obras. Podemos hacer obras de fe, porque Cristo es nuestra fe. Ahora, la visión que debemos tener de nuestra fe es Cristo. O sea, nosotros no podemos, como dice Hebreos 12:2, quitar la mirada de Cristo. Porque en el momento que nosotros quitemos la mirada de Cristo, perderemos nuestra fe. Porque nuestra fe es Cristo. A ver, yo quiero que lo confiese. Levante sus dos manos, diga conmigo: mi fe, dígalo más fuerte, mi fe es Cristo. Amén. Así como Cristo es el fundamento, así como lo hablé el día domingo, Cristo no nos da salvación, Cristo es la salvación. Entonces debemos entender que donde está Cristo está la fe, y donde está la verdadera fe está Cristo. Yo se lo voy a volver a repetir porque para que me puedan entender los ejemplos que voy a dar ahorita. Donde está Cristo está la fe, y donde está la verdadera fe está Cristo. Un ejemplo de ello es que cuando Jesús le dijo a sus discípulos: vamos a pasar al otro lado, en ese momento dice la Escritura que se levantó una gran tempestad. Era tan grande la tempestad que el barco se hundía. Entonces los discípulos del Señor estaban desesperados, estaban atribulados, porque ellos
veían que se estaba hundiendo la barca, y mientras la barca se estaba hundiendo, Jesús estaba durmiendo. Entonces fueron donde Jesús y le dijeron: Jesús, ¿no tienes cuidado de nosotros que estamos pereciendo? Entonces Jesús se levantó, reprendió la tempestad, ya usted sabe la historia, y hubo gran bonanza. Pero lo que me llama la atención fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Le dijo: hombres de poca fe. O sea, se los voy a traducir en cuanto a que Cristo es la fe y la fe es Cristo. O sea, lo que el Señor le está diciendo: yo estoy en la barca. Y si se levantan tempestades, mientras yo esté aquí, nada los va a hundir. Mientras yo esté aquí en la barca, nadie va a perecer. Mientras yo esté aquí, ustedes van a estar seguros, ustedes van a estar confiados, porque si ustedes desconfían de mí, no van a descansar. Pero si ustedes confían en mí, van a descansar, van a tener reposo en medio de la tempestad, porque yo estoy aquí y la fe está aquí, la confianza está aquí, la confianza de poder cambiar las tempestades en grandes bonanzas. Ahora, el problema era si Cristo no estuviera en la barca. Si Cristo no está en la barca, ahí está el problema. Porque si Cristo no está en la barca, ellos sí pudieran dudar. Si Cristo no está en la barca, ellos sí pudieran estar desesperados. Si pudieran estar con el temor y con el miedo a perecer. Pero ¿cómo ellos iban a tener miedo? ¿Cómo ellos iban a tener miedo a perecer si el mismo Cristo, el Dios encarnado, estaba en la barca? Por esa razón Jesús le dijo: ustedes no confiaron en mí porque yo soy la misma fe. ¿Están aquí? Eso usted lo puede leer en Marcos 4, 35 al 40. En otro pasaje, en medio de la tormenta, Jesús se le aparece a sus discípulos caminando sobre las aguas. Y Pedro le dijo: Señor, si tú eres Jesús, manda que yo camine sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Y Pedro va camino donde está Jesús, poniendo la mirada en Jesús, y empieza a caminar sobre las aguas. Mientras iba dirección a Jesús, mientras miraba a Jesús, tenía la fe para hacer algo imposible, para caminar sobre las aguas. Pero ¿qué sucedió? En un momento vienen los vientos contrarios, se levanta la tempestad y Pedro quita la mirada de Jesús, quita la visión de Jesús, y Pedro comienza a hundirse. Él empieza a clamar y el Señor lo salva. Entonces, a pesar de que Pedro, ya ustedes saben esta historia, a pesar de que Pedro caminó sobre las aguas, el Señor se le acerca a Pedro y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Lo que el Señor le trató de decir es: mientras esté yo cerca de ti, mientras esté en mi presencia, no debes tener ningún temor a los vientos contrarios, ni a las tempestades, porque yo te protejo, porque yo te guardo, porque yo hice que caminara sobre las aguas, porque yo hago que lo que parece imposible sea posible, y yo rompo las leyes de la naturaleza para manifestar mi propósito y para manifestar mi gloria. O sea, no entiendo si ellos tenían a Jesús encarnado, al Dios encarnado, que lo podían tocar, haciendo milagros. No entiendo por qué dudaban. Ahora, nosotros no tenemos a Jesús afuera ni lo podemos palpar, pero lo tenemos aún más cerca. No lo tenemos viviendo con nosotros, lo tenemos viviendo en nosotros, más cerca de nosotros. Y si tenemos la presencia de Cristo, si Cristo habita en nosotros, en medio de las tempestades, en medio de los vientos contrarios, nosotros no podemos dudar. Porque si nosotros dudamos del mismo Cristo.
Es como si alguien dice, yo soy cristiano, y duda y empieza a hablar de los problemas y empieza a hablar de las necesidades y empieza a engrandecer lo malo. Es una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Si no tiene a Cristo, no tiene la fe. Y si no tiene la fe, va a empezar a hablar cosas malas. ¿Están aquí? Esa historia ustedes la pueden leer en Mateo 14, verso 22 al 33. Ahora, algunas personas empiezan a caminar en el poder del evangelio, pero por causa de los problemas, por causa de las necesidades, por causa de las cosas contrarias que se levantan, quitan la mirada en Jesús. Pierden a Jesús, pierden a Cristo, pierden la fe. Y cuando esto sucede, esto es equivalente, escuche bien esto es equivalente a no tener a Cristo en nuestras vidas. ¿Escucharon eso? O sea, si usted duda, si usted desconfía del Señor en medio de una necesidad, en medio de un problema, en medio de una dificultad, y empieza a hablar negativamente y a hablar palabras de incredulidad y a pensar en lo negativo y a hablar lo negativo, es como si Cristo no estuviera dentro de ti. Porque la Escritura dice que la palabra de Cristo abunda en nuestro corazón. Y si Cristo está en nuestro corazón, ¿qué vamos a hablar? De Cristo. ¿Qué vamos a hablar? De su obra. ¿Qué vamos a hablar? De lo que puede hacer Cristo. No vamos a hablar del problema, vamos a hablarle de Cristo al problema. No sé si me estoy entendiendo, me estoy explicando bien. ¿Están aquí? Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, dile, deja de estar hablando lo negativo, hablando del problema, porque eso me dice que no tienes a Cristo en tu corazón y vas a tener que hacer la oración de fe de nuevo. ¿Están aquí o ya se fueron? Entonces, hablar lo negativo y poner la mirada en las cosas negativas es equivalente a que Cristo no esté en tu vida. Es equivalente a decir que el Señor no habita en ti. Porque cuando nosotros perdemos la fe, perdemos a Cristo. Cuando nosotros dejamos que las cosas que vemos y oímos gobiernen nuestras vidas, ahí es donde nos empezamos a hundir. Y ahí es donde tenemos que volver a poner la mirada en Jesús, para que nos pueda volver a poner a flote. Porque esta palabra, nuestra fe, Cristo, no es algo solamente para entretenernos en los días de servicio. No es solamente para decir, hay un nuevo conocimiento, wow, la palabra, pero seguimos con nuestras vidas allá afuera, hablando mal, hablando de los problemas, hablando que no se puede, que es muy difícil, es que esto es imposible. Y empezamos a hablar y a confesar lo malo. Y el Señor dice, epa, ¿y dónde estoy yo aquí? ¿Dónde está mi palabra? La palabra de Dios no es... Si la palabra de Dios te sirve para estar aquí, no te sirve para estar afuera, escuche bien, no sé qué vas a hacer, métete a budista o otra cosa. Porque tenemos a un Cristo práctico. Cristo en nuestras vidas, Cristo en nuestro camino. Es el camino que nosotros andamos. Nosotros no caminamos en este mundo, caminamos en Cristo. Hablamos de Cristo, confesamos a Cristo. Y entonces, en medio de los problemas, en medio de la dificultad, vamos a ver el poder de Cristo manifestado, trayendo soluciones. ¿Cuántos dicen amén? Trayendo puertas abiertas, trayendo sanidad, trayendo milagros, porque el evangelio que Cristo predicó, que los apóstoles predicaron, no es un evangelio teórico, es un evangelio de poder. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra se revela en tu espíritu. Vamos a aplaudir fuerte al Señor en esta hora. Vamos a aplaudir más fuerte al Rey. Aquí hay otra historia. La historia de la mujer del flujo de sangre. Dice la Escritura que ella escuchó hablar de Jesús. Y que Jesús, él iba a pasar cerca donde ella estaba. Entonces, ella a través de Jesucristo fue llena de fe. Fue llena de su presencia. Porque solo, escuche bien esto, solo la presencia de Jesús hizo que esta mujer confesara, si toco a Jesús seré sana. Solo la presencia de Jesús hizo que esta mujer
pudiera ser sana de esta enfermedad que la oprimía por 12 años. Solo la presencia de Jesús inspiró a esta mujer romper los límites. O sea, cuando ella escuchó hablar de Jesús y Jesús se acercaba, cuando Jesús estaba lejos, cuando ella no escuchó hablar de Jesús, ella no tenía fe. ¿Por qué no tenía fe? Porque la fe no estaba ahí, porque Jesús es la fe. ¿Ya me están entendiendo aquí? ¿Me están entendiendo? Y cuando llegó la fe, que es Jesús, llegó la fe en ella, en su corazón. Y entonces ella tuvo la valentía de romper los límites culturales, de romper los límites de la tradición, porque una mujer que tenía flujo de sangre era inmunda. Entonces no podía tocar a un hombre porque lo volvía inmundo. No podía tocar a nadie. Y si lo hacía, esta mujer era apedreada. Así que esta mujer, cuando vio a Jesús, cuando escuchó hablar de Jesús, se llenó de valentía, se llenó de fe. No porque esa fe la tenía ella como una virtud, sino porque el autor de la fe estaba en ese lugar, que era Jesucristo. Así que Jesucristo le dio fe, Jesucristo le dio coraje, Jesucristo le dio valentía, tocó al manto de Jesús, el poder de Jesús vino sobre ella y quedó totalmente sanada. ¿Cuántos pueden aplaudir más fuerte al Señor? Jesús le dijo: mujer, eres libre de ese azote, tu fe te ha salvado. No fue la fe de la mujer, fue la fe que Cristo puso en el corazón de esta mujer para que confesara y para que accionara. Levante sus dos manos, diga conmigo: nosotros no tenemos fe. Levante sus dos manos. Solamente cuando llegó Cristo a nuestro corazón es que llegó la fe, porque Él es el autor de la fe. Es como, no aplaudan, es como si el libro que yo hice, ¿quién lo hizo? Yo, el autor fui yo. ¿Sí o no? Entonces tú agarras mi libro, esto lo hice yo. Y cuando la gente lee, pero aquí no está tu nombre, aquí está el nombre del apóstol Olver. ¿Cómo quedas tú? En pena. Entonces cuando tú dices, yo soy una persona de fe, yo no soy como otros, yo estoy aquí con fe. Jesús dice: si yo soy el autor de tu fe, tú no tienes ninguna fe. Si yo no estuviera en tu corazón, tú no tuvieras fe. Así que dile a la persona que tiene todos los días: bájate de esos humos, porque tú tienes fe, porque Cristo habita en tu corazón. Vamos a aplaudir más fuerte al Señor en esta hora. Entonces, en estos tres ejemplos vemos que Jesús está presente. Su presencia, su poder. Vemos que todos fueron a la dirección de Jesús. Los apóstoles, a pesar de su incredulidad, fueron a Jesús para despertarlo. No lo hicieron con fe, pero ellos entendieron que Él era poderoso para reprender esa tempestad. Vemos a Pedro poniendo la mirada en Jesús, caminando en dirección de Jesús. Vemos a la mujer del flujo de sangre, escuchó hablar de Jesús y fue en dirección a Jesús. Entonces nosotros no podemos tener fe por nosotros mismos. O sea, nosotros no podemos poner la mirada en nosotros, ni en nuestra confianza, ni en nuestras habilidades, ni en nuestras capacidades, porque en el momento que tú pierdes de vista a Jesús, que pierdes la presencia de Jesús, en ese momento se te acaba la fe. Y empiezas a caminar en lo natural, empiezas a caminar en tu fuerza, empiezas a esforzarse en la carne. Pero cuando nosotros se nos revela Cristo, que Cristo es nuestra fe, ¿cuántos dicen amén? Nunca vamos a quitar la mirada de Jesús. Nunca vamos a apagar al Espíritu de Cristo que está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a tener comunión con Cristo. Vamos a tener comunión con el Espíritu Santo. Eso va a despertar la fe que es Cristo en nosotros. Y vamos a hacer obras impresionantes. Vamos a ver sanidades. Vamos a ver milagros. Porque no va a ser nuestra fuerza, sino que va a ser la fuerza de Cristo en cada uno de nosotros. A ver, vamos a aplaudir fuerte a nuestro Dios y a nuestro Rey. Aplaude fuerte al Señor. Ahora, en el nuevo pacto, a través de la sangre de Jesús, Cristo habita
vive, es formado y crece en nuestros corazones. Él habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Ahora, Él no está cerca de nosotros, Él está dentro de nosotros. Cerca es que esté afuera. O sea que no podemos cantar esa canción cerca de ti, queremos estar porque Él está dentro. Si tenemos a Cristo, tenemos fe. Si usted dice, no, es que yo no tengo fe, está diciendo yo no tengo a Cristo. Te tienen que predicar nuevamente el Evangelio. Porque si tienes a Cristo, tienes fe. Si tienes a Cristo, tienes confianza en Él. Amén. Porque Él está en ti. Su vida, su presencia, su poder está en nosotros. Por eso nosotros no vivimos de lo que vemos. Por eso nosotros no debemos vivir de lo que escuchamos. Nosotros no podemos dejar que los problemas, que las dificultades, que las necesidades gobiernen nuestro estado de ánimo. Nos llenen de ira, nos llenen de rabia. Debemos romper y vencer esas tempestades, vencer esos problemas. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo único que no puede controlar el mundo es tu corazón, es tu mente. Pongamos nuestra mente en Cristo Jesús, pongamos nuestra mente en la palabra, hagamos crecer a Cristo en nuestro corazón y no dejemos que nadie nos robe la paz, ni el afán, ni los problemas, ni las dificultades. Que Cristo crezca en nosotros, que la paz de Dios guarde nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. A ver, aplaude fuerte al Señor en esta hora. Cuando salgas de este lugar, cuando te levantes mañana temprano, tú decides estar en Cristo o estar en los problemas de Venezuela. Estar en es esto. Si estás en los problemas, comes de los problemas. Ves la televisión, ves los problemas, ves las dificultades. Falta medicina, falta esto. Vas en la calle, vas en el carrito, vas montado en el camión, vas haciendo todo. Sigue hablando de los problemas y comiendo los problemas. En los problemas. Vienes aquí todos con los pelos parados, menos Goyo. Desanimado. Entonces, para que el apóstol me dé ánimo. Recibes la palabra, una inyección aquí de palabra, pero llegas, te quitas de Cristo y de la palabra y te metes en los problemas de Venezuela. Te atribulas, te quitas la paz, no tienes paciencia, no tienes fe, no se manifiestan los frutos del Espíritu porque no andas en el Espíritu, no andas en Cristo, andas en los problemas de Venezuela. Andas como los apóstoles. Teniendo a Cristo en la barca, andan desesperados. Entonces a veces andamos como los discípulos de Cristo. Andamos desesperados teniendo a Cristo dentro de nuestros corazones. Entonces debemos decidir el día de hoy. O vamos a estar en Cristo o vamos a estar en los problemas de Venezuela. Usted es apóstol, pero no podemos negar las cosas. Escúcheme, no estoy diciendo que neguemos las cosas, pero sí podemos pasar por encima de esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? A través de la fe, que es Cristo que está en nosotros. Y mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Y nosotros tenemos la fe, que es Cristo que venció al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo venció al mundo. Tendremos aflicción. Confiad, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Y ustedes tienen la fe que soy yo, que va a vencer todo mundo, va a vencer toda necesidad, va a vencer todo problema, toda dificultad, toda escasez, toda necesidad. Escuche bien, haz crecer a Cristo y va a crecer tu fe y vas a vencer la necesidad, los problemas y vas a ver la gloria y el poder de Dios en tu vida. A ver, dale ese aplauso fuerte a tu Señor en esta hora. Amén. No podemos venir al Señor con reclamos por los problemas que tenemos. Debemos estar conscientes que si Cristo está en nosotros, tenemos la fe para hacer que la tempestad se cambie en un tiempo de gran bonanza, de caminar en el poder sobrenatural del Señor, siempre y cuando Jesús sea nuestro norte, siempre y cuando Jesús sea nuestra dirección, siempre y cuando Jesús sea nuestra visión. Entonces, cuando Jesús sea nuestra visión, cuando Jesucristo sea nuestro norte, vamos a tener osadía, vamos a tener coraje,
Vamos a tener valentía porque la presencia del Señor va a estar en nosotros. Y vamos a recibir libertad, vamos a recibir sanidad, vamos a recibir el milagro que tanto hemos anhelado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver el poder del evangelio. Levante sus dos manos. Escúcheme, cánsate de la religión. Cánsate de que tú estés escuchando una cosa aquí y que vivas otra cosa allá afuera. No, tienes que escuchar la palabra aquí y vivirla afuera. Ver el poder de Dios en tu familia. Ver el poder de Dios, como Dios suple tus necesidades, como Dios te libera de la deuda. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es un mensaje motivacional. Le estoy hablando de una persona, de la persona más poderosa del mundo que tienes dentro. Y esa persona más poderosa del mundo es Cristo Jesús. Haz despertar al Cristo que está dentro de ti. Haz despertar esa fe y vas a ver la gloria y vas a ver el poder de Dios en tu vida y en tu familia. Vamos a aplaudir fuerte al Señor en esta hora. Debemos entender que Cristo no solo predicó el evangelio, Cristo vivió el evangelio. O sea, ¿cómo Cristo vivió el evangelio? Lo vivió sanando a los enfermos. Amén. Imagínense que Cristo hubiera tenido nuestra mentalidad. Wow. Si Cristo era maracucho, ¿qué mollejero enfermo hay? Hay demasiado enfermo con el imperio romano. No hacen nada. Pero Cristo, ¿qué hizo? Cristo no habló de que había muchos enfermos. Cristo los sanó. Los discípulos dijeron: Señor, despide la multitud porque no tenemos plata para darle comida a 15,000 personas. Jesús dijo: denle vosotros de comer. Cristo le dio de comer. ¿Cuántos dicen amén? Llegó un velorio, el velorio de su amigo Lázaro. No hay solución para el hombre, pero para Cristo sí hay solución y lo resucitó entre los muertos. O sea, Cristo vivió el evangelio. Y el evangelio es sobrenatural. Entonces nosotros tenemos que decidir si solamente ver el evangelio como una teoría, como un mensaje motivacional de los días jueves o domingo, o vivir el evangelio lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y todos los días de nuestras vidas. Cristo vivió el evangelio. ¿Cómo lo vivió? Dando visto a los ciegos. ¿Cómo vivió el evangelio? Levantando paralíticos. ¿Cómo vivió el evangelio? Caminando sobre las aguas. ¿Cómo era el discipulado de Jesús? Bueno, una tempestad. Pedro, vamos a ser discipulados. Vamos a aprender a caminar sobre las aguas. ¿Cómo era el discipulado de Jesús? Vamos a aprender a cómo multiplicar los panes y los peces para darle alimentos a 15,000 personas. O sea, siempre Jesús, todo lo que hacía era un discipulado, pero era un discipulado de poder. Les voy a enseñar el poder de las palabras. ¡Pum! Maldijo una mata de mango. Porque quería comer mango con sal y no había mango. Al otro día la mata de mango se secó. ¡Wow! ¡Qué enseñanza! Porque el evangelio no es solamente teoría. El evangelio es vida. Entonces nosotros tenemos que aprender. Ya nosotros ya nos enseñaron el evangelio, la teoría. Ahora tenemos que aprender a vivirlo en nuestro andar diario. Ver el poder de Dios, ver los milagros de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que esto es posible? ¿Cómo Jesús vivía el evangelio resucitando muertos? ¡Wow! Les voy a enseñar a cómo resucitar muertos. Paz resucitó a Lázaro. Paz resucitó a la viuda, al joven de la viuda de Naín. Reprendiendo tempestades, resucitando muertos, limpiando leprosos, caminando en el poder de Dios. Cómo Cristo vivió el evangelio. Les voy a enseñar a cómo vencer el pecado. Les voy a enseñar a cómo vencer al diablo. Les voy a enseñar a cómo echar fuera demonios. Les voy a enseñar a cómo vencer el mundo. Les voy a enseñar a cómo vencer el sistema religioso de la época. Cristo mostró un evangelio de poder. ¿Qué clase de evangelio nosotros estamos viviendo? Porque podemos criticar a la gente religiosa, pero de repente nosotros no vivimos el evangelio. Entonces, ¿qué? Apóstol, pero nos está exhortando. Me gusta más lo que me está diciendo, que vamos a vencer la tempestad y todas esas cosas. Pero vamos a vencer todas esas cosas
Cuando no por un mensaje que salgas motivado aquí y por 1 o 2 días vivas el evangelio y después se te olvida, sino vivir el evangelio diariamente. Que podamos mostrar el poder de Dios a esta tierra, y no solamente a esta tierra, sino a las naciones de la tierra. Entonces la fe que habita en nosotros, yo quiero que levante sus 2 manos, diga conmigo: la fe que habita en nosotros a través de Cristo es poderosa. Escuche bien, la única manera que habite Cristo en nuestro corazón es a través de la fe. Efesios capítulo 2, el verso 17. Perdón, Efesios 3, disculpen. Efesios 3, verso 17. Dice: para que habite Cristo por la fe. ¿Qué dice ahí? La única manera que Cristo haga habitación en nosotros es a través de la fe. Cuando nosotros entonces Jesús le da un ejemplo a los discípulos. Pónganme atención aquí. Jesús le da un ejemplo del poder de la fe a sus discípulos. Jesús maldijo una higuera y le dijo: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Lo hizo en Marcos 11, verso 12 al 14, ustedes lo pueden ver. Lo hizo no porque la higuera no tuviera fruto. La enseñanza no es esa, no es que Dios maldice a la gente que no tiene fruto. No, Jesús no hizo eso para dar una enseñanza de que no había que tener fruto, que la maldición viene a la gente que no tiene fruto. Esa no es la enseñanza, porque no era tiempo de higos. O sea, no era tiempo de que esa higuera diera higos, sino lo hizo por una enseñanza. Maldijo la higuera desde la raíz. Y pasando por la mañana, los discípulos vieron que la higuera que Jesús había maldecido se secó desde las raíces. Marcos 11, verso 20 al 21. Y entonces en Marcos capítulo 11, verso 22, que sí lo quiero leer. Marcos 11, verso 22. Dice: respondió Jesús y le dijo: tened fe en Dios. Ahora, en el original no dice tened fe en Dios. En el original griego lo que quiere decir es tener la fe de Dios. Tener la fe de Dios. Amén. O sea, esa fe de Dios es la fe que el mismo Dios usó para crear el universo, para hacer que lo que se ve fuera hecho de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, verso 3. Hebreos capítulo 11, el verso 3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces está la palabra, que es Cristo, está la fe. Y la fe es Cristo y la fe es la palabra. Amén. La fe del hombre, póngame atención aquí, la fe del hombre no es capaz de manifestar lo sobrenatural de Dios. Usted busca un enfermo y dice: sano, sano, sano. Le declaro sano, 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 sano. Y puede repetir 1.000.000 de veces y esa persona no se va a sanar. El poder de la mente. La fe del hombre no es capaz de manifestar un milagro. Nosotros no somos capaces con nuestra fe limitada, porque siempre vamos a dudar. Siempre hay incredulidad en nuestro corazón. Nosotros necesitamos una fe superior. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado: te enteraste que tú no tienes la fe suficiente para hacer un milagro. Apóstol, pero me está golpeando el orgullo. Precisamente ese es el propósito de la palabra.
de que no confíes en ti, de que no confíes en tu fe, sino que confíes en la fe que Dios ha depositado dentro de ti. Necesitamos la fe de Dios. Cuando nosotros creemos y recibimos a Cristo, recibimos una medida de fe. Romanos capítulo 12. Romanos 12, verso 3. Y después vamos a leer Romanos 12, verso 6. Romanos capítulo 12, verso 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme, ¿qué dice ahí? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, ¿qué dice el apóstol Pablo? No nos llenemos de orgullo, no nos llenemos de soberbia, pensemos de nosotros con cordura, de acuerdo a la medida de la fe de Dios que Él ha puesto dentro de ti. O sea que cada uno de los que están aquí y de los que creen en Cristo tienen una medida de la fe de Dios. No tienes tu fe, tienes la fe de Dios, una medida, una porción de la fe de Dios dentro de ti. ¿Me estoy explicando? Entonces, no sé, ¿cuántos de ustedes, a veces me ha pasado, ¿cuántos de ustedes han orado por un enfermo y sí se va a sanar en el nombre de Jesús? Sí se va a sanar, y ustedes como un acuerdo mental, vas a ver que sí, y se hace como un esfuerzo y hasta apretan el cuerpo. Sí se va a sanar, sí se va a sanar. Yo lo he hecho. A ver, ¿cuántos lo han hecho? ¿Cuántos se confiesa así como yo me confesé? Como que es algo que hay que esforzarse. Se va a sanar, vas a ver. Y lo confieso como mira, y se va a sanar, y no pasa nada. Y de repente viene algo, viene así como una gracia, viene así como una unción, que viene como una certeza, porque es la fe, una certeza que usted dice, usted fue sanado, sin mucho esfuerzo, y después la persona testifica, apóstol, fui sanado. Porque no es nuestro esfuerzo, es la fuerza de Dios en nosotros. No es nuestro poder, es el poder de Dios en nosotros. No es nuestra fe, es la medida de fe que Cristo repartió en cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Les voy a compartir algo que Dios ha estado explicándome. Dice así, Efesios capítulo 2, el verso 8. Dice, por gracia sois salvos. Gracia es un favor, es un regalo. La salvación es por gracia, pero dice por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La pregunta es, ¿cuál es el don? ¿La salvación o la fe? Esto no es de vosotros, o sea que la fe que nos hizo salvos ni siquiera creímos nosotros, sino que Cristo le plació. Le voy a dar fe a esta persona para que sea salvo. Es que yo creí, yo me arrepentí y yo hice un esfuerzo y por eso soy salvo. Bájate de esos humos. Cristo te salvó por la fe que puso en tu corazón y te lo dio como un don. Porque si fuera la fe que nosotros teníamos antes, por esa fe nadie es salvo. O sea que estamos aquí, levanten sus manos. Por pura misericordia, por pura gracia de Dios. Y por eso le damos alabanza y exaltación a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Por eso un texto que siempre mi esposa me habla y me dice, no es de todo la fe. A veces usted les predica a alguien y se esfuerza y esa persona no, o sea, no sé.
no recibe esa fe de Dios para ser salvo, porque tiene su corazón endurecido. No sé qué pasa, pero somos predestinados para ser salvos. Tenemos el don de la fe, tenemos la gracia para ser salvados. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos la medida de fe de Dios para caminar en el ministerio, para profetizar, para hacer milagros. No es nuestra fe, es la fe de Dios. Por eso cuando usted ve cuando la gente pasa aquí adelante, ya yo no me esfuerzo, yo le pongo la mano en el nombre de Jesús. Hay pastores que y se esfuercen y él lo escupe y la persona Yo lo que hago es le pongo la mano, y hay testimonio en los sobres de sanidad, y aunque la persona no cayó, aunque no hubo un espectáculo, solo puse mi mano, porque yo sé, ya yo aprendí que no soy yo, es la fe de Dios en mí, y es el poder de Dios que sana. No es el apóstol Olver, es Dios el que sana. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, dile: la palabra de Cristo nos mata totalmente. Porque nosotros no tenemos ninguna virtud. Cristo lo tiene todo. O sea, cuando nosotros predicamos a Cristo, cuando una persona dice: no, porque yo hice esto, porque yo he comprado tantas cosas, porque yo hice un estadio para que se congregan 10,000 personas, compré esto, hice lo otro, ya ahí usted no ve a Cristo por ninguna parte. Pero para predicar a Cristo hay que morir a nosotros, porque ya no nos podemos predicar a nosotros. Ni siquiera predicar el testimonio de lo que hicimos en el pasado, sino de lo que Cristo hizo. Cuando tú cambias eso, de lo que tú hiciste por lo que Cristo hizo, tu vida va a cambiar para siempre. Tu familia va a cambiar para siempre, porque no te vas a dar gloria a ti, le vamos a dar gloria al Señor. Amén. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Entonces, solo a través de la fe de Dios, que es Cristo en nosotros, esa clase de fe que hablamos sin ninguna duda, sin ninguna incredulidad en el corazón. Amén. Lo que nosotros decimos, lo que nosotros confesamos, lo que nosotros hacemos, Dios lo hace. Dios se manifiesta. Los grandes obstáculos son quitados, son arrancados de nuestro camino y son lanzados muy lejos. Por eso Marcos 11:23 dice: si dijeres a esta montaña que se quite y se echa al mar, y no dudares en tu corazón, lo que tú dices será hecho. Con nuestra fe es imposible. ¿Cuántos de ustedes lo han meditado? Wow, pero le voy a hablar la montaña. Y entonces usted después de hablar dice: se quitará. Y si paso mañana y sigue ahí, en tu fe no lo puedes hacer. Pero si tenemos la fe de Dios, vamos a hacer cosas en Dios impresionantes, que nos vamos a quedar totalmente sorprendidos. Cuando no teníamos ni las finanzas para alquilar este lugar, Dios me puso la fe y yo dije: vamos a alquilar este lugar, el mejor lugar de Ciudad Ojeda. No teníamos el dinero, pero Dios me dio su fe para yo creer que sí podíamos alquilar este lugar. Y así ha sucedido con las proezas, las grandes cosas que hemos hecho. No ha sido Olver, ha sido la fe de Dios. Y lo único que yo he hecho es rendirme, es obedecer y es creer lo que Dios me ha dicho. ¿Cuánto dicen amén? Levante sus dos manos. Si usted hace crecer la fe de Dios en usted, usted hará proezas. Levante sus dos manos. En medio de la crisis, en su casa va a haber abundancia, en su casa va a haber bendición, porque tú no te dejas guiar y gobernar por el sistema, sino que te dejas gobernar por el reino de Dios. Levante sus dos manos. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra es implantada en tu corazón. Hay una activación en tu espíritu en este momento. Empiezas a caminar, a andar en el espíritu y empiezas a manifestar el fruto del espíritu, que es la fe. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú empiezas a hacer crecer esa medida de Cristo, esa medida de fe en ti, esa medida de gracia en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Renunciamos, Señor, al orgullo, renunciamos a la soberbia, al orgullo religioso, Señor. Padre, ya no vivimos nosotros, sino que tú
tú vives en nosotros, Cristo, y lo que nosotros hacemos, lo hacemos por la fe en ti, que eres el Hijo de Dios, que eres el Rey de Reyes, que eres el Señor de Señores. Tú habitas en nuestras vidas, tú habitas en nuestro corazón, Señor. Oh, Ranama Shatarabashai, que podamos a partir de hoy vivir el Evangelio, vivir de poder en poder, vivir de gloria en gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Que todos los argumentos, las altiveces, Señor, la fortaleza, Señor, que impiden que se manifieste esa fe que es Cristo, que se manifieste la vida y el poder de Cristo, sean derribadas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y llevamos cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, levante sus dos manos. Yo te pido, Señor, yo te pido, Cristo, que te reveles a nuestras vidas, que te manifiestes en nuestras vidas, que renueves, que transformes nuestras vidas, que a través de tu Espíritu Santo seamos transformados de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, en el nombre de Jesucristo. Aplaude fuerte al Señor. A ver, que se escuche ese aplauso. Aplaude fuerte al Rey. Aleluya. Sigue aplaudiendo en esta hora. Oh, santo eres, Señor. Sigue aplaudiendo fuerte al Rey en este momento. Amén. Se pueden sentar, ya estoy terminando. Esa clase de fe, la fe de Dios, viene y crece por escuchar la palabra de Cristo. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero si usted lee el contexto, está hablando del Evangelio. O sea que no es solamente cualquier palabra, sino que la fe, amén, viene a nuestras vidas cuando escuchamos el Evangelio y cuando recibimos a Cristo. Esa es la única manera que la fe pueda venir a nosotros. Es la clase de fe que manifiesta la gloria de Dios. Es la clase de fe que manifiesta el poder del Señor. Es una fe donde le damos gloria al Señor, donde le damos la adoración al Señor. Es una fe donde no nos vanagloriamos, porque Cristo es el autor de esa fe. Cristo la creó y Cristo la consumó en la cruz. Entonces no podemos darnos crédito de algo del cual nosotros no somos autores, de algo que solamente recibimos por gracia, de algo que recibimos por la justicia que Cristo efectúa a favor de nosotros en la cruz. Lo único que debemos hacer es alimentar nuestra fe con la palabra, no dejar que el virus de lo sensorial, de lo que vemos, de lo que escuchemos, mate esa fe, mate al Señor que está en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que hacer crecer esa fe a través de la palabra, creyendo la palabra, confesando la palabra del Señor. Cuando usted esté orando, confiese la palabra, declare la palabra en el nombre de Jesús, y usted va a ver que va a crecer esa fe en usted, y usted va a vencer los problemas, va a vencer las dificultades, va a vencer la escasez. ¿Cuántos dicen amén? Usted se va a despertar en el Espíritu, usted va a despertar el poder del Señor en su vida. A ver, aplaude fuerte al Señor, aplaude fuerte al Rey. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 4. Hebreos 11:4 dice: por la fe, diga conmigo, por la fe, ofreció Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y a un muerto hablaba por ella. Ahora vamos a leer Génesis 4:4. Génesis 4:4 dice: y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Amén. Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Le dio al Señor sus ovejas, lo más gordo de ella. Le dio su primicia. Esto nos revela que para tener fe, para dar lo excelente y lo mejor al Señor, Abel tuvo que ver a Cristo en lo que estaba dando. Tuvo que ver a Cristo cuando él dio las ovejas.
dio lo primogénito, dio lo más gordo, vio a una oveja sin ninguna mancha, sin ninguna enfermedad, vio a Cristo. Y como vio a Cristo como primicia del Padre, como vio a Cristo en lo que estaba dando, en lo que estaba sirviendo, pudo dar lo más excelente y lo pudo hacer con fe. Si Abel no ve a Cristo, no lo puede dar con fe. O sea, si usted en lo que sirve al Señor, en lo que hace, en lo que da, usted no ve a Cristo, su servicio y lo que usted da nunca será con excelencia. Pero cuando usted se le revela a Cristo, todo lo que usted da lo va a hacer excelente. O sea, otro ejemplo, ¿por qué Abraham es llamado el padre de la fe? Porque en el momento que Dios le pide a su hijo Isaac, su único hijo, Abraham vio en ese sacrificio, vio el sacrificio de Cristo. Por eso tuvo la fe para darle al Señor lo más valioso, para darle al Señor lo único. ¿Saben por qué? Porque vio a Cristo. Y tanto fue eso que el Señor dijo: no mates a tu hijo. En su lugar había un cordero, y ese cordero representa a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para ser padres, para ser gente de fe, tenemos que ver a Jesús en nuestras vidas. Tenemos que ver a Jesús en nuestra familia. Tenemos que ver a Jesús en nuestra finanza. Tenemos que ver a Jesús en medio de la tempestad. Tenemos que ver a Jesús en medio de la necesidad. Tenemos que ver a Jesús en medio de cualquier cosa, para darle lo mejor al Señor, para darle un servicio con excelencia al Señor, para ser un ministro competente del nuevo pacto. Tenemos que ver a Cristo, tenemos que confesar a Cristo, tenemos que exaltar a Cristo. Yo declaro en el nombre de Jesús, y este es mi deseo y esta es mi oración, que esta palabra, que Cristo se revele en tu corazón, se revele en tu vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que todas las cadenas de religiosidad, toda la fortaleza, todo ambiente opresivo, a través del nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, se aparta de esta ciudad, se aparta de tu familia, se aparta de tu vida, y que tú puedas experimentar el poder de la resurrección y de la vida de Cristo Jesús. A ver, aplaude fuerte al Señor en esta hora. A ver, más fuerte el aplauso que te apasiona es Cristo. Que le puedes dar esa alabanza al Rey, esos gritos de alabanza, que pueda sacudirte la religiosidad, que pueda sacudirte la insensibilidad de los problemas, de las dificultades. Grita, a ver, aplaude más fuerte al Señor. Si tienes que saltar, salta. Si tienes que alabar al Señor, alaba al Señor en esta hora. Sigue aplaudiendo fuerte a tu Dios. Sigue aplaudiendo fuerte a tu Dios. Oh, grita y alaba a tu Dios. Alaba a tu Señor en esta hora. Sigue aplaudiendo fuerte al Rey. Aleluya. Levanta tus dos manos. Levanta tus dos manos bien en alto. Bendito sea el Señor. Dice 1 Timoteo 3:9 que guarden el misterio de la fe. La fe es un misterio. Cristo es un misterio. El Evangelio es un misterio. La piedad es un misterio. Por eso 1 Timoteo 3:16 dice: indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, hablando de Cristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nosotros, te quiero decir algo, hemos escuchado muchos mensajes de fe, pero todavía no comprendemos qué es la fe. Levanta sus dos manos. Porque ¿cómo podemos comprender la fe si es un misterio? O sea, la fe no se puede enseñar. La fe se nos tiene que revelar. Que es la fe de Dios. Que Cristo es la fe.
O sea, a partir de hoy, ríndete al Señor. Levante sus dos manos. Les puede decir: Señor, yo como hombre, yo no tengo fe. Yo necesito tu fe. Yo necesito que esa fe se revele en mi espíritu. Levanta tus dos manos y dilo con tu corazón. Humíllate en esta hora delante del Señor. Cristo es nuestra fe. Cristo es el autor. Cristo es el consumador de la fe. La fe es demasiado grande, la fe es demasiado maravillosa. Y esa medida de fe Dios la ha impartido en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Levanta tus manos y con todo tu corazón pídele al Señor: Señor, revélame tu fe. Oh, Ranamashatarabasai. Padre, revélame a Cristo. Revélame esa fe que es Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo, tú eres el autor. Tú eres el consumador de nuestra fe. Tú nos has dado tu fe con una medida. Nos has dado tu gracia como una medida. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Hoy reconocemos que fuera de ti no podemos hacer nada. Hoy nos humillamos, Señor, para que tú seas exaltado, Jesús. Para que tu nombre sea levantado. Para que tu nombre sea exaltado. Tú fuiste exaltado hasta lo sumo. Y se te dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en tu nombre, Jesús, se doble toda rodilla que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hoy, Señor, ponemos la mirada en ti, Jesús. Hoy, Señor, creemos que nuestra visión eres tú, Jesús. Nuestra dirección eres tú, Jesús. Nuestro fundamento eres tú, Jesucristo. Nuestra roca eres tú, Jesús. Irranama shataraba lava bakataraba lava bashai. Irranama shataraba bakai. El día de hoy no ponemos la mirada en los problemas, Señor. El día de hoy quitamos de nuestras bocas, Señor, el hablar problemas, el hablar dificultades, Señor. A partir de hoy, Señor, a través de tu fe en nosotros vamos a mover montañas. A través de tu fe en nosotros, Señor, vamos a cambiar tempestades, Señor, en tiempos de bonanza. A través de tu fe en nosotros, Señor, vamos a ver sanidades, Señor, porque no vamos a ser nosotros, vas a ser tú en nosotros. Va a ser tu poder, va a ser tu gloria, Señor. Cuando prediquemos va a ser tu Espíritu Santo convenciendo, va a ser tu Espíritu Santo tocando, trayendo libertad, rompiendo yugos, rompiendo fortalezas. Oh, Ranama Shatara, levanta tus manos en esta hora y deja que la vida de Cristo fluya en ti. Deja que el Espíritu de Dios refresque tu alma. Deja que el Espíritu de Dios consuele tu alma en esta hora. Que puedas sentir esa paz en tu mente, que puedas sentir esa paz en tu corazón. Oh, Ranama Shatara Balaba Bakai. Y Karamama Shetara Balaba Bashai. Oh, Ranama Shatara Balaba Bashai. Te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu paz. Gracias, Padre, por tu presencia. Te pido que esta palabra, Señor, cumpla el propósito para el cual tú la has enviado, Señor. Gracias te damos. Dale ese fuerte aplauso al Señor en esta hora. Aplaude fuerte a tu Dios. Que se escuche más fuerte ese aplauso al Rey en esta hora. Amén.